buenas tardes. Hoy hemos abandonado momentáneamente nuestro querido plató de Periodista Digital para venirnos aquí a Casablanca, a la calle Bailén número 47, en esta tienda, en este recinto, en este santuario dedicado al cine maravilloso que regenta Bienvenido Llopis, que además acaba de publicar este estupendo libro, La censura franquista en el cartel de cine, publicado en la editorial Notorious. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. En el libro se aprecia sobre todo que la censura estaba sobre todo en los temas carnales, en los temas sexuales, en lo erótico, por supuesto en lo ideológico y en lo religioso también, pero sobre todo se aprecia en esto, ¿no? Es lo más evidente que... Sí, principal eso, porque hay que tener en cuenta que en un cartel precisamente lo que más destaca pues es pues una mujer semidesnuda, ¿no? Y eso es lo que más llamaba la atención y es con lo que donde más rigor mostraban los censores a la hora de que un cartel se pusiera en una calle, ¿no? O concretamente los programas de mano, que precisamente eran los que se repartían masivamente y era donde era el típico material que llegaba masivamente a la gente en general, ¿no? Y ahí es donde más incidía en tapar la carne de las actrices principalmente, claro. Y luego se aprecia que la censura desde luego era muy pacata. Hay ejemplos, hay carteles que desde la óptica, desde la visión que tenemos hoy, la verdad es que parece casi de ciencia ficción, ¿no? Escotes que se ocultan, hombros que se tapan con velos, etcétera. Y luego, aparte de la pacatería de la censura, se ve también, y no solo en los carteles, hay muchas anécdotas, por ejemplo en Mogambo, cuando quisieron evitar el adulterio y lo convirtieron en un incesto, etcétera, se aprecia desde luego la torpeza con la que muchas veces funcionaban los censores, ¿no? Sí, este libro principalmente lo que recoge, más que las películas, los cortes que pudieran dar por escenas que molestaran, por desnudo, por besos o por 50.000 cosas más, ¿no? Que pudieran meter las tijeras. Aquí de lo que se trata era o sea, este libro lo que recoge es el tema del cartel, ¿no? O sea, lo que los dibujantes pintaban en su momento y luego lo que la censura admitía como punible o como que había que rectificar para que la gente no se escandalizara, ¿no? Que ese mismo recurso de pintar encima del cartel y tal también se utilizaba a veces en el propio fotograma. Cuando no había posibilidad de cortar el fotograma, pues en el mismo fotograma también se hacía, ¿no? ¿Cuál es el cartel más curioso, la anécdota más curiosa que te has encontrado que se recoge en el libro? Yo, para mí no cabe ninguna duda que es con la principalmente, o sea, la idea con la que surgió el libro, ¿no? Que es este programa que son dos programas de la película Camino de Santa Fe, que es como, y con estos programas en el año 85 me los regaló un dueño de un cine de Burgos, concretamente el Cine Cordón, y uno de los programas se repartió en toda España y luego hubo en la ciudad de Burgos, pues estuvo el arzobispado de Burgos, dijo que ese programa no se podía repartir allí en la ciudad porque Rofliel le está dando el beso en la oreja o al lado de la oreja a Olivia de Jávila, ¿no? Y entonces pues instó al dueño del cine a que rectificara o hiciera un programa distinto o nuevo o que lo modificara, ¿no? Y entonces en este caso pues este señor pues lo llevó a la imprenta y pusieron un sello encima del beso para ocultarlo y este programa pues se convirtió en una de las rarezas para el coleccionista, ¿no? El libro ya va por la segunda edición. ¿Sabes si se está preparando una tercera edición? Pues eso habría que preguntárselo ahora mismo a Guillermo. Yo de momento creo que no, pero porque es muy pronto todavía, ¿no? Este libro es muy joven todavía, ¿no? Y bueno, ya el hecho de que ya vaya por la segunda edición yo creo que ya es un éxito para el momento que vivimos, ¿no? Que en un momento donde yo creo que no se vende casi nada, ¿no? Entonces que este libro ya vaya por la segunda edición, nada más salía a la venta, pues yo creo que ya es un
un éxito. Ahora que haya posibilidad de hacer una tercera, pues yo pienso que ahora saldremos de dudas, ¿no? Antes de empezar la entrevista te he preguntado que si te habías dejado mucho material fuera y me has dicho hasta que mandé el libro a imprenta no he dejado nada, no dejé nada, ahora ya has ido recopilando otras cosas. ¿Esta recopilación de nuevos datos, de nuevos carteles, sería para otra edición del mismo libro o para otro libro? Pues sería, yo pienso que para otro libro, pero claro, se necesitará mucho tiempo, ¿no? Porque ahora son 4 piezas las que han salido. Es más, cuando cerramos este libro pensábamos que ya se acabó la historia, que no habría más, ¿no? Pero bueno, pues con el tiempo pues van saliendo cositas que luego pues te vas planteando, ¿no? Si merecerá la pena. Todo depende también como el tiempo que se tarde, porque claro, aquí en este libro habrá 400 piezas y claro, si te hablo ahora mismo de 20 piezas que hayan salido, pues claro, para completar un libro se necesitaría mucho tiempo, sobre todo porque estas 400 piezas que puede llevar este libro se han necesitado 28 años para conseguirlas. Entonces, claro, ahora pues en 3 o 4 meses que haya surgido la posibilidad de otros 20 títulos más, pues eso no quiere decir tampoco que pueda dar para hacer otro libro, ¿no? Lo que sí es posible que si hubiera una tercera edición, pues es muy posible que se volviera a revisar y que se pudiera incluir esos títulos y siempre con la idea pero bueno, eso habría que pensarlo en su momento, cuando llegara esa oportunidad, pensar si conviene más dejarlo para otro libro posterior o incluirlo en la siguiente edición. Eso sería cuestión de valorarlo en el momento de... Estamos en la calle Bailén número 47, como he dicho al comenzar, en Casablanca, en esta tienda especializada en el coleccionismo cinematográfico. ¿Qué puede encontrar el cinéfilo, cinéfago, curioso, coleccionista, etcétera, en este sitio? Pues casi de todo, sobre todo en cuestión de papel. Aquí la especialidad de la tienda son los programas de mano y luego por este orden los carteles, las fotografías, las postales, las guías publicitarias, los fotocromos, las revistas, en fin, hay de todo un poquito. Es una variedad bastante amplia, pero principalmente la especialidad son los programas de mano, son aquellos que se repartían en los cines de la época y lo que desde 1982 han permitido que podamos tener un negocio como este. Sin los programas de mano esta tienda no existiría con absoluta seguridad. O sea, se puede tener una tienda dedicada al cine con merchandising, con todo lo que quieran, ¿no? Pero especializada en coleccionismo, sin los programas de mano no se podría concebir esta tienda. La censura franquista en el cartel de cine de Bienvenido Llopis, publicado en Notorious, un libro estupendo, interesante, editado a todo color. Muchas gracias, bienvenido. Se incorpora a esta entrevista, a esta tertulia, a esta charla cinéfila, Guillermo Balmori, el editor de Notorious Ediciones, editor del libro de Bienvenido, la censura franquista en el cartel de cine, y uno de los especialistas mayores en el cine clásico. Buenas tardes, Guillermo, y muchas gracias por acudir. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por lo que me dices de uno de los mayores especialistas en cine clásico. Pero vamos, no lo digo solo yo, lo dice este señor, lo dice José Luis Garci, lo dice mucha gente con mucho más criterio y mucho más conocimiento que yo. Eres el editor de Notorious Ediciones, que es una editorial especializada en libros de cine. Cuéntanos un poco el origen de esta editorial y el catálogo que puede encontrar el lector. Bueno, la editorial la tengo yo con mi socio, que es Enrique Alegrete, que no ha podido venir aquí, que es el dueño precisamente del archivo gráfico, ¿no? que nutre la editorial, que yo creo que es una de las características más señaladas, ¿no? Y que más prestigio nos da es la parte gráfica, la parte de, digamos, nuestros libros suelen ser libros
pues como el ejemplo este de La censura, que son libros de gran formato, tapas duras, que el material visual es muy importante y que en este caso no, porque en este caso casi todo el material era de bienvenido o de gente que también hay que decirlo, que ha colaborado muchísima gente, ¿verdad? Ha cedido mucha gente de sus colecciones particulares, con lo cual en este caso concreto no es la línea, digamos, habitual, ¿no? La línea habitual es que sea del catálogo de Enrique y nada, llevamos, pues la verdad sí, no sé, unos 9 años, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero unos 9 años más o menos y haciendo ese tipo de libros y además curiosamente es verdad que nos funcionan casi mejor, nos van mejor los libros cuanto más caros, por así decirlo, mejor papel, más foto, más color, nos funciona mejor que un tipo de libro quizá más normal, ¿no? Un libro más sencillo, por así decirlo, y con lo cual se ha convertido casi en nuestra imagen de marca, ¿no? El hacer este tipo de libros que son caros de hacer, pero que gracias a Dios, bueno, pues podemos seguir haciendo, ¿no? Supongo que esto se debe también a que gran parte de las personas que se acercan a estos libros tienen un afán coleccionista, ¿no? No les importa pagar por un libro 40 o 50 euros si el libro está magníficamente editado, como es el caso, con ilustraciones a color, etcétera. Sí, yo creo que el aficionado al cine, hay mucho aficionado al cine. La prueba es la tienda esta en la que estamos, ¿no? Que le gusta coleccionar, o sea, y le gusta coleccionar la parte gráfica. Cada película, sobre todo en el cine clásico, todo el despliegue, digamos, visual que se hacía con una película, pues no tiene nada que ver casi ni con hoy. Se hacían fotos posadas, se hacían escenas, mucha variedad de carteles, no había solo un cartel. Todo ese despliegue, había programas de cine, había lobby cars que se ponían en los cines, todo ese material ha ido cogiendo mucho valor con el tiempo. Yo creo que en la época en la que se hacían ni se imaginaban que iba a poder llegar a tener este valor y evidentemente a la persona que le gusta el cine, sobre todo el cine clásico, esto es un valor muy grande. Son fotos además que incluso aunque no te guste, aunque no seas un cinéfilo, son muy impactantes. Quiero decir, ten en cuenta que estamos hablando de los grandes iconos del siglo XX, ¿no? Son fotos y momentos icónicos y esto se valora mucho. Son imágenes que yo siempre digo que eso es lo que tiene el cine clásico. El cine clásico yo creo que es mucho de momentos. El cine de ahora te puede gustar más o menos el argumento, pero no es tanto quizá de flashes, no se te quedan flashes, una escena concreta, un momento concreto. El cine clásico esencialmente yo creo que es eso. A lo mejor hay una película que el argumento es malo incluso, pero la estética a lo mejor es apabullante, ¿no? Y esa estética yo creo que ha traspasado el tiempo y lo digo porque yo incluso siempre pongo, por ejemplo, el caso, por ejemplo, del Gordo y el Flaco. El Gordo y el Flaco, hay muchísima gente que no habrá visto nunca una película del Gordo y el Flaco y sin embargo saben perfectamente quiénes son, los identifican, incluso a lo mejor pueden tener un póster de ellos en algún lado y a lo mejor no han visto nunca una película. Es decir, la iconografía cinematográfica creo que a veces traspasa incluso a la propia película. Sí, además en el caso del Gordo y el Flaco había dibujos animados, había tebeos, muñequitos, es decir, todo un merchandising que no se ha inventado con la Guerra de las Galaxias ni con el Señor de los Anillos, como a veces se dice, ¿no? Y en esta tienda es ejemplo de ello. Sí, el coleccionismo puro. Aquí, bueno, yo me he negado a meter camisetas y a meter vídeos y a meter cosas precisamente por no confundir a los clientes. Ya a última hora, en esta época de muy bajo consumo, pues he pasado por meter las figuritas que has visto en el escaparate, porque claro, tengo que ir buscando algún aliciente para poder llegar aquí hasta mi momento de jubilación. Pero verdaderamente es que esta tienda ya tendría, o sea, generalmente este tipo de tienda ya no existe. O sea, en Barcelona ha habido 7 u 8 tiendas y ahora mismo en la actualidad quedan 2. En Madrid ha habido 5 tiendas, actualmente solamente quedo yo y este es un negocio que tiende a desaparecer por el hecho de que se ha creado un monstruo impresionante que se llama Internet, que es el que ha acabado con este tipo de negocio. O sea, un negocio puede funcionar si la gente te acude a la tienda, si la gente tú le das la posibilidad de comprar desde un pueblo de Soria o de Orense, pues ese señor no se mueve de su casa y yo tengo que mirar la forma de mantener el negocio y cuando llegue el momento que no funcione, pues cerrarlo. Y estas tiendas están condenadas a eso. Vamos, yo ahora mismo ya estoy haciendo un verdadero esfuerzo por llegar a mi edad de jubilación y acabar con el negocio. Y principalmente, por otro lado, que es el más influyente, a mi manera de ver, es que la gente joven no se engancha al coleccionismo.
por otro lado, parece que es de pura lógica también, ¿no? O sea, el cine, lo que se entiende por el cine y por ir al cine, lo hemos vivido pues una generación como la nuestra, que era la única vía de escape que hemos tenido nosotros en cuestión de divertimento, ¿no? Entonces ahora los jóvenes tienen mil maneras para divertirse y para dedicar su tiempo a otras cosas, ¿no? El cine, los jóvenes hoy pueden consumir cine, o sea, pueden ir al cine, pero yo no digo que sean amantes del cine, sino consumidores de cine, ¿no? Entonces todo va influyendo un poquito pues para que este negocio pues tenga los días contados. Fíjate, al hablar de Internet, de todo este tipo de los retos a los que se tiene que enfrentar el cine, las nuevas formas de ocio que van surgiendo, he recordado la estupenda novela El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, que luego llevó al cine, en el que ellos son, como sabéis, un grupo de actores que vagan por los pueblos y le echan la culpa al cine, dicen que el cine va a acabar con el teatro, ¿no? Y luego no ha sido así, afortunadamente. Y luego he recordado también, por enlazarlo, por pasar del cine a la televisión, el final de Intervista, la penúltima película de Fellini, cuando están los técnicos del cine en los estudios de Cinecittà y vienen unos indios portando antenas de televisión y ellos se refugian ahí en un decorado. Y quiero decir que yo creo que hay espacio para todo siempre que tengamos la inteligencia y la imaginación para mantener las cosas, ¿no? O sea, gestionarlas y mantenerlas, claro. El hecho de que exista Internet, si a eso se le pone un poco de orden, porque, por ejemplo, la película está 8 apellidos vascos, pues es que la realidad es que están las salas llenas, ¿no? No sé esto, Guillermo. Yo soy mucho más optimista, pero bueno, claro, también es que es diferente porque, claro, yo creo que el problema de Bienvenido no es en sí el cine o no el cine, es que lo mismo pasa con una tienda, va a pasar dentro de nada con una tienda de ropa. Quiero decir, Internet fagocita un comercio de cine y un comercio de zanahorias, quiero decir, claro, lo que sea. Entonces, no es porque sea una tienda de cine, simplemente es que, claro, si tú este cartel lo puedes vender por Internet, hasta el Corte Inglés vendrá ya dentro de poco más por Internet casi que en la tienda física, ¿no? Quiero decir que esto puede ser así. Yo soy optimista con el cine y soy optimista además con el cine clásico concretamente. Lo digo además con conocimiento de causa porque nosotros, aparte de lo que es la labor editorial, nosotros gestionamos varias colecciones de DVD, por ejemplo, los imprescindibles del Corte Inglés, hacemos colecciones para Universal, hemos hecho para Fox, estamos haciendo ahora una cosa que se llama Filmoteca RKO, que yo me dedico principalmente, casi más que a los libros, a fomentar el DVD y curiosamente, y eso es una cosa que la gente a veces le extraña, en España es donde más cine clásico se edita de toda Europa con muchísima diferencia. Incluso hemos editado películas nosotros, y hay algunas que no he editado yo, pero que se han editado en España, que no están editadas ni en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, hace 15 días estoy negociando con Paramount un contrato para editar películas que no han sido publicadas en ningún sitio del mundo, nada más que van a serlo en España, y son películas que son, por ejemplo, Persecución en la noche, de Robert Montgomery, son películas de Mitchell Leisen, son películas, algunas con guiones de Billy Wilder, que no son rarezas. Son películas que simplemente, por lo que sea, no se han editado en otro... A ver si a alguien se le ocurre editar películas con las versiones que se dieron en los cines, con los doblajes antiguos. Bueno, pero es que eso no se les ocurra, es que eso se ha perdido. Entonces, si se pierde, no, aunque se le ocurra a alguien, se nos ocurre a muchos, pero hay muchos doblajes. Como se vio en el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un tema que siempre lo llegué a hablar con Warner, porque sería muy divertido poder editar en la versión de DVD de Mogambo, como extra, sí, el corte o las dos no, versiones, las dos versiones, ¿no? directamente. Sí. Por ejemplo, también en Casablanca, por ejemplo, también existe la versión en la cual Franco censuró porque él había sido combatiente en la, ¿no? Me parece en la guerra civil, y eso lo cambian. Y lo cambian, dice como que había como los nazis, no sé qué dicen. Eso, por ejemplo, ese doblaje existe. Sí. Y lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos ahí es que como estas ediciones vienen ya hechas en Estados Unidos y se hacen ya para toda Europa, el máster es el mismo, claro, meter un extra solo para España, eso nos dimos cuenta que era imposible. Pero no lo sé, habría que hablar con Filmoteca Española a ver si esos doblajes siguen existiendo, porque sería curiosísimo ver el Mogambo ¿no? Con la... Esa película tiene que haber alguna copia por ahí.
Los propios empresarios, a mí me consta que muchas veces las películas desaparecían porque los propios empresarios se quedaban con ellas. Sí, pero ha habido muchos incendios, muchísimos incendios de material, como es un material inflamable. Me han contado que se perdieron doblajes por un tubo en Filmoteca Española y además por incendios varios que ha habido, por descomposición que no se ha cuidado bien el material. El caso es que, de hecho, el 95% de los doblajes que mucha gente considera que sacamos en DVD o que se ponen en televisión, que considera que son los doblajes originales de la época, no son los originales de la época. Es decir, por ejemplo, el doblaje de Hilda, el doblaje de Val Desnudo, el doblaje de, pues no sé, de Casablanca, que todos pensamos que como son tan buenos y les tenemos casi tan metidos, o el de Mogambo mismo, todos estos doblajes son de los años 70 o 80 en muchas ocasiones. Es decir, no son los originales. Los originales son el de Los Vientos se llevó, por ejemplo, es original. La Metro Goldwyn Mayer sí que es verdad que lo tiene mejor conservado, no sé por qué, se ve que tendría algún modo de conservarlos, pero no, mucha gente, yo por ejemplo he hablado con gente que se piensa que el doblaje de Casablanca que vemos en DVD es el de los años 40 y es de los 80. Entonces, lo que pasa es que es muy buen doblaje y parece que está hecho de la época, pero el 95% de los doblajes clásicos que conocemos ahora son de los años 70-80. De las grandes películas. Antes hablábamos de los programas de mano, de los carteles, que yo tengo algunos que se le daban a los espectadores cuando entraban en las salas. Tú vas al teatro y te dan un programa de mano, ¿no? Con el nombre de los actores, el argumento, unas palabras del director, etcétera. Ha habido algunas salas que ahora con la crisis lo han suprimido. Las salas Verdi, por ejemplo, te daban también un folleto, un papel en donde también venían opiniones del director, etcétera. ¿No estaría bien, pregunto, que se volviera un poco a eso, darle al cine la altura de espectáculo que en realidad tiene? Pues en su momento hubo un señor, más que un señor, una productora que lo intentó y durante unos años, voy a decir 10, 12 años, algo más de una década, quizás 15 años, Laurent Field hizo, digamos, la continuación del programa de mano, incluso intentando mejorarlo, puesto que se dedicó a hacer tarjetas postales, o sea, ya no el simple programita de mano de papel y que se podía doblar incluso sin darte cuenta, sino una postal en condiciones, y durante más de una década ese tipo de material ha estado repartiéndose a los espectadores, y yo creo que acabó siendo un verdadero fracaso, o sea, como que no le interesaba a nadie. O sea, aquí solamente interesa lo antiguo, lo que pueda tener cierta edad. O sea, un cartel de hace 20 años aquí no interesa, salvo que sea un clásico del cine moderno, no le interesa prácticamente a nadie. O sea, hoy día hay muy pocas películas que vas al cine y que te quedas con la película y con el deseo de salir y buscarte el cartel de la película que tanto te ha gustado, ¿no? Entonces esto parece que se reduce al cine antiguo, o sea, como que lo que se colecciona es lo que tenga un mínimo de 40, 50 años, ¿no? El cine moderno no le veo yo, o sea, pueden hacerlo, pero yo dudo, o sea, cuando ese tipo de material se empieza a valorar es cuando tiene cierta edad. Ahora mismo te lo reparten, la gente lo dobla, lo tira a la papelera y punto. En cambio, antiguamente era distinto. Yo mismo tengo mi propia vivencia, ¿no? De que yo con 8 años andaba por las calles de mi pueblo buscando los programas de mano para cogerlos y meterlos en una caja y guardarlos. Y como yo, mucha gente que recuerdo. Yo soy optimista en ese sentido porque es un poquito, yo soy muy optimista siempre y el día a día, o sea. No es venir aquí de visita. Sí, yo, ¿no? Es el día a día y quiero matizar lo que he dicho antes. O sea, yo no estoy en contra de Internet, por supuesto, ¿no? Yo creo que Internet da muchísimas posibilidades en todos los terrenos a cualquiera, ¿no? De hecho, yo lo uso, ¿no? Lo que pasa que para el coleccionismo es el enemigo principal. O sea, ha sido el enemigo para el coleccionismo tradicional, porque es lo que ha hecho que la gente se quede en su casa y que no se mueva a buscar el material. Bueno, pero yo creo que también puede ser
no es tu caso, pero yo imagino que habrá gente, por ejemplo, tú mismo podrías cerrar la tienda y ponerte a vender por internet. Claro, y como es más fácil, puedo vender yo, puede vender este señor, que puede haber un mercado todavía mucho más... Pero ¿sabes lo que ocurre? Que lo mío es distinto, porque yo estoy aquí por pura nostalgia, ¿me entiendes? O sea que... Claro, que estoy intentando aguantar se ha abierto otra puerta. La nave hasta el final, ¿no? Que me dejen o no, eso ya estaba por ver. Se abre otra puerta. De todas maneras, yo también... Es un poquito lo que decías tú, ¿no? Yo creo que... hay una manera diferente incluso de ver el cine. Yo lo discutí hace poco, se me echaba incluso gente en contra, ¿no? Todo esto de que indudablemente es mucho mejor ver una película en el cine, que yo no lo discuto, que es una maravilla verlo en pantalla grande, vale, tiene sus ventajas. Pero para mí ahora mismo tiene muchísimas ventajas ver una película en televisión y quiero decir, ahora que tenemos los móviles, las tablets y otra cosa, yo estoy viendo una película en casa y dicen una cosa siendo un actor y estoy buscando la biografía del actor. Es decir, estoy interactuando de una manera que no puedes hacer en un cine. Es decir, tú ves una película o una serie de televisión, la gente joven lo hace. Yo, por ejemplo, estoy viendo una película, el otro día estaba viendo una película que estaba ambientada en París. Iban a un restaurante. Y me sonaba, digo, miré si existía el restaurante de los años 30. Me enteré que existía realmente. Estás viendo una película de una actriz, imagínate, de Constance Bennett, que no es una actriz. Entonces, mientras estás viéndola, ¿qué historia de esta actriz? Te lees en un minuto mientras estás viendo la película. Eso es de una riqueza bestial. Eso ninguna generación ha tenido eso a su alcance. Y es más, gracias a eso, yo lo digo porque incluso con gente joven, se están incluso aupando cines o corrientes de cine que estaban prácticamente muertas. Por ejemplo, nosotros en la colección del Corte Inglés hemos sacado los imprescindibles del cine mudo. El éxito que ha tenido eso nos ha sorprendido incluso a nosotros y la mayor parte de la gente que a mí me pregunta es gente joven, me preguntan más por el cine mudo casi que por son películas de cine mudo, es verdad, muy especiales. El cine mudo, digamos, un poco que le puede interesar a la gente joven, de películas de terror, de misterio, que es un poquito lo que la gente lee. Pero esas películas hace unos años se darían por muertas totalmente. Y sin embargo, a veces la gente más joven está tirando incluso hacia... O sea, la gente, yo siempre digo que a la gente joven a veces se le intenta inculcar el cine clásico con las películas que no son adecuadas. Quiero decir, se entiende que a una persona joven no le pondría Doctor Zivago para que se reaccione al cine, porque para mí me parece, hablando un poco mal, un latazo para esa persona. A lo mejor hay que ir a otro tipo de cine. Yo le enseñaría más una película de William Wyler, a lo mejor con Bette Davis, que puede ser más que tenga un argumento más... Estoy de acuerdo. Es decir, cuando, por ejemplo, la 1 pone esto, clásicos de la 1, te está poniendo 55 días en Pekín, el Cid, eso a la gente, eso son tostones, realmente. O sea, que está mal que yo lo diga, pero no te está poniendo qué fue de Baby Jane, que es lo que le puede gustar a la gente, o el crepúsculo. Yo no creo que puedas hacer afición poniendo Doctor Zivago. Eso es imposible. No, la parada de los monstruos, ¿no? Es una película... Tú pones la parada de los monstruos y a la gente joven le encanta eso. Si pones hasta Metrópolis, la gente se va a quedar... Que no te oiga Carlos Pumares lo que estás diciendo, porque no le gusta, porque es su película favorita. Doctor Zivago. Yo, sinceramente, te diría que la vi hace tiempo y no me... Pero vamos, no creo que sea para enganchar a la gente joven. Y la televisión y todo, digamos, el concepto de cine clásico que puede tener una generación que quiere transmitir, son ese tipo de películas que yo creo que no son las adecuadas para... Sin embargo, yo tengo esa experiencia. Yo he puesto a gente joven películas de Bette Davis, de Joan Crawford, de William Wyler, de Mitchell Lacey en comedias, y eso es que a la gente le encanta. Y sin embargo, le pones 55 días en Pekín y con eso no puedes enganchar. Luego es curioso como algunos remakes de estas películas clásicas, por ejemplo, esta película que yo no soporto con Brad Pitt, la de ¿Conoces a...? Sí, que fue el remake de La muerte de vacaciones, ¿no? Que es estupenda. Yo es que no he visto la de Brad Pitt, no la he visto. Pero esa película, por ejemplo, es una película, la estética... Por ejemplo, es una estética mucho más moderna, mucho más agresiva. Es más agresiva. La clásica. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos muy volcados que vamos a sacar un pacto del cine precode ¿no? Antes de la censura, del año 30 al 34. Esas películas, tú las ves y son bestiales. Que son películas en las que se insinúan hasta incesto, que son unas cosas que no te puedes imaginar que en el año 30 y tantos o se usan drogas, que son películas impresionantes que dices, ¿cómo es posible que esto se pudiera dar en aquella época? Pues ese cine existe también y es un cine que es sumamente desgarrado, es un cine que las tramas no aburren, que no es una trama que digas, uff, bien antiguo, no, son unas tramas
Y yo creo que es un poquito ese concepto, quizá, de que es un cine vivo y en cierto modo agresivo. Y esa agresividad le da esa actualidad, ¿no? Que no tienen, esas películas se han quedado un poco enlatadas, ¿no? Como Doctor Zivago. Bueno, me matará la gente que... Pero yo opino eso, que para mí Doctor Zivago y el cine de David Lean, que es lo que mucha gente entiende por cine clásico, creo que no hace justicia al cine clásico y lo encauza en una época y un estilo de cine que realmente yo creo que sí que está pasado. Para mí no está pasado Lo que el viento se llevó, ojo, no digo que sean las películas largas, Lo que el viento se llevó es una maravilla y sigue siendo, pero Lo que el viento se llevó, sin ir más lejos, a la gente de 15 años que le sigue encantando, decir, pero es casi la única de esas peliculones, macro peliculones. Sí. Es que estas superproducciones que hablas tú, clásicas, ¿no? Con muchísimo presupuesto, mucho vestuario, muchas localizaciones. El Gato Pardo, sin ir más lejos, aun siendo una película distinta, se dice que Visconti tenía los armarios que no se llegaban a abrir, lleno de vestuarios para darle tono a la película, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta más también, y estoy de acuerdo en eso que has dicho, de que estas grandes superproducciones, la menos anticuada, la que sigue completamente moderna, es Lo que el viento se llevó y sigue gustando. Me gusta más el cine de pequeños, Estación Termini, el cine que se hace con pocos medios, que es el que generalmente me sigue gustando ahora, ¿no? Yo veo más un cine sin pretensiones. Es decir, yo, por ejemplo, el otro día veía una película que acabamos de sacar en DVD, que es de Bette Davis, una película de las menores de ella, que se llama Winter Meeting, aquí la hemos traducido como Encuentro Invernal. Un director que se llama Brittany Windus, que yo no lo he leído nunca, hizo 4 películas en Hollywood. Vi el comienzo de esa película y es que es impresionante la sencillez con la que está hecho. Eso hoy en día no lo ves pero está hecho sin alaracas. Es que esto, David Lean es un cine pomposo ya desde el principio. O sea, la sencillez, lo que dices tú, las películas sencillas, hechas, yo películas de estudio, que yo siempre digo que siempre se habla del cine de autor. Yo siempre he sido defensor del cine de productor, que nunca sea, es decir, yo siempre he dicho, El halcón maltés está rodada por John Huston, pero si la llega a rodar Raoul Walsh, hubiese sido igual o mejor, porque es una película de la Warner, no es una película de John Huston, es una película de la Warner. Entonces, esa es la grandeza del cine americano antiguo, y eso en los años finales de los años 50 y principios de los 60 se va perdiendo, y ese es el cine que se está produciendo más. Entonces, se publicita más ese tipo de cine, que en realidad es la muerte del cine clásico, es ya la decadencia un poco del cine clásico, y nos olvidamos de películas pues como Jezabel o como La máscara de Dimitrios, o como películas, o como El halcón maltés, que bueno, es más conocida, pero hay muchísimas películas de Humphrey Bogart que no son El halcón maltés, que son igual, o de Raoul Walsh, que son igual de buenas y no se les publicita tanto, y a la gente joven eso le gusta. Estas productoras, estos señores que sabían muchísimo de cine, como has dicho, Warner, estoy recordando Groucho y yo, todo ese capítulo que le dedica Irving Thalberg, en el que dice, bueno, es que es el que les hace de primero a fin la última noche en la ópera, y le dice, no, es que claro, eso se pierde, creo yo, vosotros que sois los especialistas me lo sabréis decir mejor, con las nuevas olas, y desde luego en esto, aun gustándome mucho Truffaut y algún otro director de la Nouvelle Vague, en esto tiene muchísimo la culpa la Nouvelle Vague, con reivindicar al director únicamente como autor de la película, ¿no? Cuando en una película todo el mundo tiene una aportación, todo el mundo aporta algo, y es un trabajo, como se decía en la Edad Media, una obra colectiva, ¿no? Sí, totalmente. Además, muchas veces se magnifica esta labor del director, ¿no? Yo hay muchas veces que lo que está claro es que cuando los directores estaban atados, por así decirlo, a una producción, a un productor, las películas salían bien. No sabemos lo que hubiese pasado si fueran totalmente libres. Yo me imagino que a un creador de estos, a lo mejor, si no se le hubiesen cortado las alas, en cierto modo, las películas no hubiesen salido tan perfectas. El productor tenía mucha idea también. Es una labor que se queda, que parece que es un tirano con un látigo, pero Louis B. Mayer sabía mucho de cine, aunque fuera un paleto realmente, ¿no? Pero sabía de cine. Y realmente cuando, lo que dices tú de la Nouvelle Vague, coincide también cuando esta gente empieza, cuando Louis B. Mayer ya deja la Metro-Goldwyn-Mayer, cuando Harry Cohn se muere, cuando Jack Warner ya es mayor, es cuando toda esta gente empieza a dejar de manejar los estudios, es cuando llega también esta decadencia, que coincide con la Nouvelle Vague y de todo de acuerdo, pero también coincide con la decadencia de ellos. Entonces creo que esta gente sabía hacer películas, no sabía hacerlas, sabía producirlas y sabía lo que la gente quería, y sabía a lo mejor cortar. Sí que es verdad que hay casos patéticos en los cuales se cortaron cosas que no tenían que haber cortado, por ejemplo el final de Sospecha, ¿no? Que se cambió, Hitchcock, que tenía que acabar bien, mal, y tenía que acabar bien. Pero eso también tiene gracia, eso que has comentado de Sospecha, porque en todo momento estás pensando que
que Cary Grant es malo realmente porque la película iba dirigida, encauzada hacia eso, y en el último momento es más bueno que el pan, y aunque es un pegote, también te sorprende como espectador, ¿no? Sí, es cierto. Sí, hay veces que la propia incluso con el paso del tiempo, algo que podía parecer malo se acaba transformando en bueno, ¿no? Estamos hablando, claro, de gente... Orson Welles, o por ejemplo el caso de Avaricia, ¿no? La de Erich von Stroheim, pero es que eran películas que a lo mejor dan 14 horas, es que no se puede estar en una película de 14 horas, es que a nadie le va a gustar una película de 14 horas. Entonces, claro, que la pretensión de ellos que era estrenar una película de 10 horas, es que eso es imposible. Entonces, luego las cortaban y realmente quedaban... Se perdía mucho, ¿no? Hay gente que dice que ha visto la Avaricia de no sé cuántas horas y que es una maravilla, pero chico, yo no sé. No, igual sí, pero vamos, no lo sé. En el caso de Orson Welles, pues pasó... Bueno, la Dama de Shanghái, de hecho, la hizo porque estaba casado con Rita Hayworth, si no, no lo hubiese hecho. Quiero decir, fue Rita Hayworth la que le impuso, porque nadie quería trabajar con él en Hollywood, ¿no? Fíjate que cuando sale, por seguir ahondando en esto que comentamos, del enorme conocimiento que tenían estos productores de cine, que generalmente además eran judíos, era gente que sabía muchísimo. Y muy humildes, eran chatarreros. Luis B. ¿Quién era chatarrero? Goldwyn, Samuel Goldwyn era chatarrero. Es decir, y habían mascado el cine yo creo que tenían amor por el... Ahora mismo, por ejemplo, es que me dijeron que la Paramount creo que es de la Western Union, que es decir, que son macro empresas que no le producen eso como mañana compran una churrería y producen churros, que es decir, no existía eso. Era gente, casi todos judíos, como dices tú, casi todos humildes, muy acomplejados con ser judíos y con ser humildes, pero que se supieron rodear y tuvieron la suerte, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la primera, el periodo de entreguerras. Es decir, gente que tuvo que huir de Europa y claro, fueron a Hollywood todos. Quiero decir, yo creo que es un poco una época como el Renacimiento, ¿no? Quiero decir, se juntó en Hollywood los mejores decoradores de las óperas de Viena que habían huido de los nazis, los compositores rusos que huían del comunismo, es que Prokofiev llegó a componer es decir, los mejores directores de escena de la ópera de Viena estaban trabajando en Hollywood, los modistos, todos, o sea, toda la florinata. Hollywood pagaba muy bien y tenían que exiliarse por motivos políticos, por todos los nazis, comunismo y demás, y acabaron casi todos en Hollywood. Otros no triunfaron, claro, pero los que pasaron por el aro, había gente que incluso decía que era venderse, ¿no? Y rebajar su nivel de arte, que yo no sé hasta qué punto eso es así. Pero claro, es que cada detallito de la cadena de montaje era un profesional el mejor que había. Bueno, de hecho, toda nuestra generación del 27, no la poética, la que se estudia en el instituto, sino la otra generación del 27, en palabras de López Rubio en su discurso ingreso a la academia, es decir, Miura, Neville, Tono, Jardiel, etcétera, todos se fueron para allá, excepto Miura, que decía que no podía dejar el Café Gijón, y todos se fueron a trabajar allí a Hollywood, ¿no? Me figuro que igual que pasó en España, pasaría en todos los países, que lo mejor... Y en España, hombre, España tuvo la guerra civil, pero al ser también neutral en la guerra, bueno, neutral quiere decir que no entró en la Segunda Guerra Mundial, pues también fue un caso especial, ¿no? Pero sí que es verdad. Y también se dio el caso de Neville o toda esta gente, por ejemplo, fueron incluso cuando empezó el cine hablado, que al principio, esto, bueno, tú lo sabes también, se hacían dos versiones de las películas. Es decir, por ejemplo, en Drácula, es famoso que se hacía el Drácula mexicano, decían que era mejor que el Drácula, que de hecho en DVD sí que está editada, el que lo pueda ver, Universal, en el Drácula de Todd Browning. Lupita Tovar, pues, era la y él no me acuerdo cómo se llama, pero los expertos... Julio Villarias, me parece. Sí, Villarias, no era Julio, era otro nombre, era Villarias. Julio Villarias. Pero este Drácula mexicano, para la gente, los expertos en Drácula, dicen que es el mejor Drácula que hay, mejor que Bela Lugosi, que todos. Y entonces esto sí que se nutrió pues de muchas. De hecho, bueno, suponiendo que sea Julio, Julio Villarias. La versión que se estrenó aquí en España se hizo publicidad y existe un programa doble que es una joyita que lo buscan los coleccionistas, que es dificilísimo. ¿Y no se estrenó el de Bela Lugosi? ¿No se estrenó ahí? Sí, también se estrenó, y en cambio no existe, eso es lo que quería decir, que no existe publicidad de una sí y de la otra, ¿no? Igual. O sea, es que en un principio, claro, el doblaje, que no se concebía como tal, se hacían varias versiones. Por ejemplo, de Anna Christie, la película de Greta Garbo, hay una versión alemana de ella hablando en alemán y una versión
americana, hablando en inglés, y existe todavía, está por ahí. Eso es precisamente una de las cosas que hacía Jardiel Poncela, se dedicaba a rotular las películas a España. Y Edgar Neville fue allí con la idea, luego no cristalizó, pero fue con la idea de poder dirigir alguna película, las versiones españolas de las películas, de la versión hispana o española del clásico americano, ¿no? Lo que pasa es que eso enseguida empezó el doblaje y todo eso se vino abajo, gracias a Dios también, ¿no? Porque claro, si no, pero eso sí llegó a hacer muy poquitas versiones de eso, pero toda esta gente que dices, autores, literatos, directores, fueron allí con esa idea. Algunos se quedó, casi nadie, yo creo, y otros, por ejemplo, Antonio Moreno, es un actor, por ejemplo, español, que hizo película con Greta Garbo, fue el primer galán de Greta Garbo, la primera película que hizo Greta Garbo fue con él en Hollywood. Era de Valencia, me parece, y siguió ahí en Hollywood, luego fue decayendo, que nosotros no lo conocemos, prácticamente no es conocido. Y siguió haciendo películas en los años 50, ya era muy secundario, pero llegó a ser fue desde España en esa época, en esa oleada de gente que iba para allá. Lo que pasa es que España no fue el país, no sé por qué, o se volvieron todos, no cuajaron, no tuvo una especie como pueden ser, por ejemplo, alemanes que se quedaron mucho más, o de otros lugares. España no fue especialmente prolija en eso. Sin embargo, esta gente que no fue, como dices, efectivamente especialmente prolija, sí aprendieron los rudimentos, sí aprendieron los entresijos de la industria, sí aprendieron a hacer películas allí, y cuando se vienen aquí a España nos hacen, para mí por lo menos, el mejor cine de la historia de España, que es el de los años 50, porque ahí está Nieves Conde, ahí está Edgar Neville, ahí están las primeras películas de Fernando Fernán Gómez, ahí está por supuesto Berlanga y Bardem, ¿no? Con el nuevo cine español, con las conversaciones de Salamanca, y muchas de estas películas pudieron hacerse como se hicieron porque habían aprendido el oficio en Hollywood, ¿no? Hay un libro que editó la editorial de Garci, es Nickelodeon, no con nosotros, sino con la antigua editorial de él, que no recuerdo cómo se llamaba el libro, pero trataba este tema, trataba de toda la gente que había ido, no sé quién lo escribió más, el autor, no recuerdo quién era, pero era un libro muy interesante, Nos vamos a Hollywood, creo que se llamaba, algo así, y entonces era de toda esta gente, de cómo había ido allí, las vivencias que había tenido allí, y cómo volvieron luego y aplicaron lo que dices tú, todos esos conocimientos al cine español. Es un libro, no sé si estará descatalogado, me imagino. ¿Recuerda el título? Algo así como Nos vamos a Hollywood, o algo así, vamos a Hollywood, no lo recuerdo. Es que me suena muchísimo, yo creo que está... Ese libro estará publicado en los años 90, principios, me imagino, más o menos, y salió en la colección esta que era de Nickelodeon, la amarilla. Creo que sea el libro que te refieres, sí, es un libro era estupendo. Un libro que era muy interesante, no recuerdo quién era el autor, pero era un libro que estudiaba esto. Vasco, creo que era un... Y además de un tema que no un tema que no se había tocado ni se ha vuelto a tocar prácticamente, ¿no? Hombre, alguien igual ha hecho una tesis, pero a nivel de libro nunca, yo no recuerdo un libro que se tratase a conciencia y bien ese tema, y luego no ha vuelto tampoco a tratarse. Es un tema muy interesante. García me contaba el otro día, curiosamente estábamos sacando películas de Constance Bennett en la colección de RKO, y nos dijo que fue amante de Neville. Yo no sabía eso, que había cuando a Neville fue allí fue amante de Constance Bennett, y que era la mejor jugadora de póker, y que le enseñó a jugar al póker a él. O sea, que tiene que haber anécdotas muy curiosas. Cada estrella, la vida estoy viendo ahí, por ejemplo, a Lana Turner, es apasionante. La vida de Brad Pitt no es nada interesante. Entonces, la vida de Rita Hayworth, que se casó con el Aga Khan, la vida de Constance Bennett, que luego adoptó, se quedó embarazada, una historia que se quedó embarazada. Tragedias en algunos casos. Y vidas curiosas. Esto de Edgar Neville es un ejemplo. Es decir, son vidas, yo no sé si por el momento en el que les tocó vivir, que son vidas realmente apasionantes, casi mucho más que las películas. Con lo cual yo estoy de acuerdo con él en que esto nutre el mito y hace que incluso la obra también se potencie. Sí. Por ejemplo, cuando la hija de Joan Crawford escribió aquel libro de Queridísima Mamá, que la ponía a parir a caldo, que luego Faye Dunaway la hizo en cine, esto lo hizo una vez muerta ya Joan Crawford. Cuando se publicó ese libro, todos los amigos de Joan Crawford, Myrna Loy, no sé qué, se pusieron las manos en la cabeza diciendo que aquello que iba a acabar con el mito de Joan Crawford. Ha sido al revés. O sea, si Joan Crawford es ahora famosa, incluso, no sé qué me decía el otro día, que está como teniendo un auge ahora, es por esta vida escandalosa, por este misterio del libro de la hija. Todo esto arropa el mito. Y esto enlaza también con algo que a mí me parece muy importante, que estos productores de los que hablábamos antes, por supuesto, conocían la importancia de esto, y que esto se ha ido perdiendo cada vez más. Has dicho, la vida de Brad Pitt no le interesa a nadie. El Star System, ¿no? Como a los actores se les hacía unos contratos. Yo digo que no le interesa a nadie, puede que le interese. Bueno, otra cosa es que la vida de Brad Pitt puede interesar porque siempre interesará la vida de pero no es una vida objetivamente apasionante, es una vida normal. También mejor para él, porque las vidas de los demás, pero yo que sé, la vida
vida de Jane Tierney, la vida de Linda Darnell, que murió en un incendio. Es decir, tenían una vida, no sé por qué, imagino también porque eran la élite cultural. Es decir, el cine antes se decía que era la realeza de Hollywood, ¿no? Es la realeza de Estados Unidos, me refiero. Eran como los reyes, los que representaban cuando por ejemplo, los zares recibieron a Mary Pickford y a Douglas Fairbanks. Quiero decir, eso no se ha vuelto a dar. Y fíjate, yo creo que la época de mayor auge de cuando la estrella era estrella es casi a finales del cine mudo y primeros de los años 30. Ni las de los años 50 ya eran esas estrellas a esos niveles míticos, ¿no? La vida, digamos, de toda esta gente, al moverse en círculos, digamos, menos selectos, en cuenta, por ejemplo, Marlene Dietrich era amiga de Cocteau, era amiga de Hemingway. Es decir, el mundo del cine y de la cultura estaba muy relacionado. Ahora eso no se da. Ahora es más de consumo, con lo cual esas vidas, entiendo, son menos interesantes por eso. Y Brad Pitt, no digo que no interese, indudablemente interesa porque tendrá, incluso a las chicas les puede interesar, pero no tiene objetivamente una vida, ni Tom Cruise, ni George Clooney, no son vidas objetivamente interesantes, no. Luego también porque lo oculto me figuro que siempre interesa más, tiene una aura de misterio. Esta gente, según los contratos, no podían manifestarse políticamente, no podían decir qué tipo de orientación sexual o de relación tenían, etcétera, y claro, todos estos actores airean sus vidas y por lo tanto nos interesa menos, ¿no? Yo creo que por eso decía yo que el Star System que se ha perdido es importante, porque uno va al cine y quiere ver a una estrella, no quiere ver al actor que ha visto sujetando la pancarta en una manifestación o comprando con un vaquero roto en el supermercado, ¿no? El cine tiene mucho de esto. Yo siempre digo que antes la población imitaba el cine, que antes el cine creaba la tendencia, quiero decir, si Greta Garbo se ponía un pelo, pues era todo. Y ahora los artistas de cine, o sea, los actores imitan a la calle, con lo cual, claro, es casi, claro, es como si te asomas al balcón, como que entonces antes tú veías de hecho gran parte, y por eso también enlazo un poquito con lo que yo te decía de esos iconos, ¿no? Toda la parte que nosotros vendemos aquí de fotografías, porque curiosamente nosotros los libros de cine contemporáneo no los vendemos, los hemos dejado de hacer porque no se venden. Lo que decíamos antes del Gordo y el Flaco o de Audrey Hepburn, que hay gente que no ha visto nunca una película de Audrey Hepburn, pero la imagen es tan absolutamente cautivadora que la gente la tiene puesta en su dormitorio, donde sea, o de Rita Hayworth o de Marilyn, una película da igual. O de tal. ¿Pero por qué? Porque eso está hecho a base de lo que estamos comentando. Es decir, son imágenes, o sea, está tan bien, digamos, tan original, o sea, creaba ella la moda, que eso se nota cuando tú no lo creas, sino que el actor lo coge de la calle, se convierte en alguien más, y si es alguien más ya no, puede ser un actor, pero no una estrella de cine. No es lo mismo un actor que una estrella de cine. Jay Dean, por ejemplo, con 3 películas, lo que ha logrado esa... Pero ahí también se incorpora un elemento, y ya me dicen que tenemos que es la muerte prematura de una persona que está en plena, lo que le pasó a Marilyn, lo que le pasó a Kennedy, lo que le pasó, se puede decir que le pasó a Lorca. Es decir, son personas que están en un momento muy bueno en su carrera, se trunca y entonces se genera el mito, ¿no? Habría que ver si James Dean hubiese seguido haciendo película, lo que hubiese pasado. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un rato extraordinario. Yo espero que ahora, cuando termine la cámara de grabar, sigamos hablando con esta pasión de cinéfilos que tenemos. Muchísimas gracias, bienvenido, Guillermo. Gracias a vosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Editorial Notorious. Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. En el libro se aprecia sobre todo que la censura estaba sobre todo en los temas carnales, en los temas sexuales, en lo erótico, por supuesto en lo ideológico y en lo religioso también, pero sobre todo se aprecia en esto, ¿no? Es lo más evidente que... Sí, principal eso, porque hay que tener en cuenta que en un cartel precisamente lo que más destaca pues es pues una mujer semidesnuda, ¿no? Y eso es lo que más llamaba la atención, y es con lo que donde más rigor mostraban los censores a la hora de que un cartel se pusiera en una calle, ¿no? O concretamente los programas de mano, que precisamente eran los que se repartían masivamente, y era donde era el típico material que llegaba masivamente a la gente en general, ¿no? Y ahí es donde más incidía en tapar la carne de las actrices principalmente, claro. Y luego se aprecia que la censura desde luego era muy pacata. Hay ejemplos, hay carteles que desde la óptica, desde la visión que tenemos hoy, la verdad es que parece casi de ciencia ficción, ¿no? Escotes que se ocultan, hombros que se tapan con velos, etcétera. Y luego, aparte de la pacatería de la censura, se ve también,
Y no solo en los carteles, hay muchas anécdotas, por ejemplo en Mogambo, cuando quisieron evitar el adulterio y lo convirtieron en un incesto, etcétera, se aprecia desde luego la torpeza con la que muchas veces funcionaban los censores, ¿no? Sí, este libro principalmente lo que recoge, más que las películas, los cortes que pudieran dar por escenas que molestaran, por desnudo, o por besos, o por 50.000 cosas más, ¿no?, que pudieran meter las tijeras. Aquí de lo que se trata era o sea, este libro lo que recoge es el tema del cartel, ¿no? O sea, lo que los dibujantes pintaban en su momento y luego lo que la censura admitía como punible o como que había que rectificar para que la gente no se escandalizara, ¿no? Que ese mismo recurso de pintar encima del cartel y tal también se utilizaba a veces en el propio fotograma. Cuando no había posibilidad de cortar el fotograma, pues en el mismo fotograma también se hacía, ¿no? ¿Cuál es el cartel más curioso, la anécdota más curiosa que te has encontrado que se recoge en el libro? Yo, para mí no cabe ninguna duda que es con la principalmente, o sea, la idea con la que surgió el libro, ¿no?, que es este programa bueno, que son 2 programas de la película Camino de Santa Fe, que es como, y con estos programas en el año 85, en un momento donde yo creo que no se vende casi nada, ¿no? Entonces, que este libro ya vaya por la segunda edición, nada más salía a la venta, pues yo creo que ya es un éxito. Ahora que haya posibilidad de hacer una tercera, pues yo pienso que ahora saldremos de dudas, ¿no? Antes de empezar la entrevista te he preguntado que si te habías dejado mucho material fuera y me has dicho hasta que mandé el libro a imprenta no he dejado nada, no dejé nada, ahora ya has ido recopilando otras cosas. ¿Esta recopilación de nuevos datos, de nuevos carteles, sería para otra edición del mismo libro o para otro libro? Pues sería, yo pienso que para otro libro, pero claro, se necesitará mucho tiempo, ¿no? Porque ahora son 4 piezas las que han salido. Es más, cuando cerramos este libro pensábamos que ya se acabó la historia, que no habría más, ¿no? Pero bueno, pues con el tiempo pues van saliendo cositas que luego pues te vas planteando, ¿no?, si merecerá la pena. Todo depende también como el tiempo que se tarde, porque claro, aquí en este libro habrá 400 piezas y claro, si te hablo ahora mismo de 20 piezas que hayan salido, pues claro, para completar un libro se necesitaría mucho tiempo, sobre todo porque estas 400 piezas que puede llevar este libro se han necesitado 28 años para conseguirlas. Entonces, claro, ahora pues en 3 o 4 meses que haya surgido la posibilidad de otros 20 títulos más, pues eso no quiere decir tampoco que pueda dar para hacer otro libro, ¿no? Lo que sí es posible que si hubiera una tercera edición, pues es muy posible que se volviera a revisar y que se pudiera incluir esos títulos que siempre con la idea pero bueno, eso habría que empezarlo en su momento, cuando llegara esa oportunidad, pensar si conviene más dejarlo para otro libro posterior o incluirlo en la siguiente edición. Eso sería cuestión de valorarlo en el momento de... Estamos en la calle Bailén número 47, como he dicho al comenzar, en Casablanca, en esta tienda especializada en el coleccionismo cinematográfico. ¿Qué puede encontrar el cinéfilo, cinéfago, curioso, coleccionista, etcétera, en este sitio? Pues casi de todo, sobre todo en cuestión de papel. Aquí la especialidad de la tienda son los programas de mano y luego por este orden los carteles, las fotografías, las postales, las guías publicitarias, los fotocromos, las revistas, en fin, hay de todo un poquito. Es una variedad bastante amplia, pero principalmente la especialidad son los programas de mano. Que es desde luego la torpeza con la que muchas veces funcionaban los censores, ¿no? Sí, este libro principalmente lo que recoge, más que las películas, los cortes que pudieran dar por escenas que molestaran, por desnudo, por besos o por 50.000 cosas más, ¿no?, que pudieran meter las tijeras. Aquí de lo que se trata era de
O sea, este libro lo que recoge es el tema del cartel, ¿no? O sea, lo que los dibujantes pintaban en su momento y luego lo que la censura admitía como punible o como que había que rectificar para que la gente no se escandalizara, ¿no? Que ese mismo recurso de pintar encima del cartel y tal también se utilizaba a veces en el propio fotograma. Cuando no había posibilidad de cortar el fotograma, pues en el mismo fotograma también se hacía, ¿no? ¿Cuál es el cartel más curioso, la anécdota más curiosa que te has encontrado que se recoge en el libro? Yo, para mí, no cabe ninguna duda que es con la principalmente, o sea, la idea con la que surgió el libro, ¿no? Que es este programa bueno, que son 2 programas de la película Camino de Santa Fe, que es como, y con estos programas en el año 85 me los regaló un dueño de un cine de Burgos, concretamente el Cine Cordón, y uno de los programas se repartió en toda España, y luego hubo en la ciudad de Burgos, pues estuvo el arzobispado de Burgos, dijo que ese programa no se podía repartir allí en la ciudad porque Roflil le está dando el beso en la oreja o al lado de la oreja a Olivia de Havilland, ¿no? Y entonces pues instó al dueño del cine a que rectificara o hiciera un programa distinto o nuevo, o que lo modificara, ¿no? Y entonces en este caso, pues este señor pues llegó a la imprenta y pusieron un sello encima del beso para ocultarlo, y este programa pues se convirtió en una de las rarezas para el coleccionista, ¿no? El libro ya va por la segunda edición. ¿Sabes si se está preparando una tercera edición? Pues eso habría que preguntárselo ahora mismo a Guillermo. Yo de momento creo que no, pero porque es muy pronto todavía, ¿no? Este libro es muy joven todavía, ¿no? Y bueno, ya el hecho de que ya vaya por la segunda edición, yo creo que ya es un éxito para el momento que vivimos, ¿no? Que en un momento donde yo creo que no se vende casi nada, ¿no? Entonces, que este libro ya vaya por la segunda edición, nada más salir a la venta, pues yo creo que ya es un éxito. Ahora que haya posibilidad de hacer una tercera, pues yo pienso que ahora salta. El viento se llevó y sigue gustando. Me gusta más el cine de pequeños, la Estación Termini, el cine que se hace con pocos medios, que es el que generalmente me sigue gustando ahora, ¿no? Yo veo más un cine sin pretensiones. Es decir, yo, por ejemplo, el otro día veía una película que acabamos de sacar en DVD, que es de Bette Davis, una película de las menores de ella, que se llama Winter Meeting, aquí la hemos traducido como Encuentro Invernal. Un director que se llama Bretagne Windus, que yo no lo he leído nunca, hizo 4 películas en Hollywood. Vi el comienzo de esa película y es que es impresionante la sencillez con la que está hecho. Eso hoy en día no lo ves pero está hecho sin alaracas. Es que esto, David Lean es un cine pomposo ya desde el principio. O sea, la sencillez, lo que dices tú, las películas sencillas, hechas, yo películas de estudio, que yo siempre digo que siempre se habla del cine de autor. Yo siempre he sido defensor del cine de productor, que nunca sea, es decir, yo siempre he dicho, El Halcón Maltés está rodada por John Huston, pero si la llega a rodar Raoul Walsh, hubiese sido igual o mejor, porque es una película de la Warner, no es una película de John Huston, es una película de la Warner. Entonces, esa es la grandeza del cine americano antiguo, y eso en los años finales de los años 50 y principios de los 60 se va perdiendo, y ese es el cine que se está produciendo más. Entonces, se publicita más ese tipo de cine, que en realidad es la muerte del cine clásico, es ya la decadencia un poco del cine clásico, y nos olvidamos de películas pues como Jezabel o como La Máscara de Dimitrios, o como películas, o como El Halcón Maltés, que bueno, es más conocida, pero hay muchísimas películas de Humphrey Bogart que no son El Halcón Maltés, que son igual, o de Raoul Walsh, que son igual de buenas, y no se les publicita tanto, y a la gente joven eso le gusta. Estas productoras, estos señores que sabían muchísimo de cine, como has dicho, Warner, estoy recordando Groucho y yo, todo ese capítulo que le dedica Irving Thalberg, en el que dice, bueno, es que es el que les hace de primero a fin la última noche en la ópera, y le dice, no, es que claro, eso se pierde, creo yo, vosotros que sois los especialistas me lo sabréis decir mejor, con las nuevas olas, y desde luego en esto, aun gustándome mucho Truffaut y algún otro director de la Nouvelle Vague, en esto tiene muchísimo la culpa la Nouvelle Vague, con reivindicar al director únicamente como autor de la película, ¿no? Cuando en una película todo el mundo tiene una aportación, todo el mundo aporta algo, y es un trabajo, como se decía en la Edad Media, una obra colectiva, ¿no?
Sí, totalmente. Además, muchas veces se magnifica esta labor del director, ¿no? Yo hay muchas veces que lo que está claro es que cuando los directores estaban atados, por así decirlo, a una producción, a un productor, las películas salían bien. No sabemos lo que hubiese pasado si fueran totalmente libres. Yo me imagino que a un creador de estos, a lo mejor, si no se le hubiesen cortado las alas, en cierto modo, las películas no hubiesen salido tan perfectas. El productor tenía mucha idea también. Es una labor que se queda, que parece que es un tirano con un látigo, pero Louis B. Mayer sabía mucho de cine, aunque fuera un paleto realmente, ¿no? Pero sabía de cine. Y realmente cuando lo que dices tú de la Nouvelle Vague coincide también cuando los vascos. Pues es que la realidad es que están las salas llenas, ¿no? No sé esto, Guillermo. Yo soy mucho más optimista, pero bueno, claro. También es que es diferente porque, claro, yo creo que el problema de Bienvenido no es en sí el cine o no el cine, es que lo mismo pasa con una tienda, va a pasar dentro de nada con una tienda de ropa. Quiero decir, Internet fagocita un comercio de cine y un comercio de zanahorias, quiero decir, claro, lo que sea. Entonces, no es porque sea una tienda de cine, simplemente es que, claro, si tú este cartel lo puedes vender por Internet, hasta el Corte Inglés vendrá ya dentro de poco más por Internet casi que en la tienda física, ¿no? Quiero decir que esto puede ser así. Yo soy optimista con el cine y soy optimista además con el cine clásico concretamente. Lo digo además con conocimiento de causa porque nosotros, aparte de lo que es la labor editorial, nosotros gestionamos varias colecciones de DVD, por ejemplo, los imprescindibles del Corte Inglés, hacemos colecciones para Universal, hemos hecho para Fox, estamos haciendo ahora una cosa que se llama Filmoteca RKO, que yo me dedico principalmente, casi más que a los libros, a fomentar el DVD y curiosamente, y eso es una cosa que la gente a veces le extraña, en España es donde más cine clásico se edita de toda Europa con muchísima diferencia. Incluso hemos editado películas nosotros, y hay algunas que no he editado yo, pero que se han editado en España, que no están editadas ni en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, hace 15 días estoy negociando con Paramount un contrato para editar películas que no han sido publicadas en ningún sitio del mundo, nada más que van a serlo en España, y son películas que son, por ejemplo, Persecución en la noche, de Robert Montgomery, son películas de Mitchell Leisen, son películas, algunas con guiones de Billy Wilder, que no son rarezas. Son películas que simplemente, por lo que sea, no se han editado en otro... A ver si a alguien se le ocurre editar películas con las versiones que se dieron en los cines, con los doblajes antiguos. Bueno, pero es que eso no se les ocurra, es que eso se ha perdido. Entonces, si se pierde, no, aunque se le ocurra a alguien, se nos ocurre a muchos, pero hay muchos doblajes. Como se vio en el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un tema que siempre lo llegué a hablar con Warner, porque sería muy divertido poder editar en la versión de DVD de Mogambo, como extra, sí, o el corte o las dos versiones. No, las dos versiones directamente. Sí. Por ejemplo, también en Casablanca, por ejemplo, también existe la versión en la cual Franco censuró, porque él había sido combatiente en la guerra civil, y lo cambian, dice como que había como los nazis, no sé qué dicen. Eso, por ejemplo, ese doblaje existe. Sí. Y lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos ahí es que como estas ediciones vienen ya hechas en Estados Unidos y se hacen ya para toda Europa, el máster es el mismo, claro, meter un extra solo para España, eso nos dimos cuenta que era imposible. Pero no lo sé, habría que hablar con Filmoteca Española a ver si esos doblajes siguen existiendo, porque sería curiosísimo ver el Mogambo ¿no? Con esas películas tiene que haber alguna copia por ahí. Los propios empresarios, a mí me consta que muchas veces las películas desaparecían porque los propios empresarios se quedaban con ellas. Sí, pero ha habido muchísimos incendios de material, como es un material inflamable. Me han contado que se perdieron doblajes por un tubo en Filmoteca Española y además por incendios varios que ha habido, por descomposición que nos malo se acaba transformando en bueno, ¿no? Estamos hablando, claro, de gente... Orson Welles, o por ejemplo el caso de Avaricia, ¿no? La de Erich von Stroheim, pero es que eran películas que a lo mejor dan 14 horas, es que no se puede estar en una película de 14 horas, es que a nadie le va a gustar una película de 14 horas. Entonces, claro, que la pretensión de ellos que era estrenar una película de 10 horas, es que eso es imposible. Entonces, luego las cortaban y realmente quedaban... Se perdía mucho, ¿no? Hay gente que dice que ha visto la Avaricia de no sé cuántas horas y que es una maravilla, pero chico, yo no sé. No, igual sí, pero vamos, no lo sé. En el caso de Orson Welles, pues pasó... Bueno, la Dama de Shanghái, de hecho, la hizo porque estaba casado con Rita Hayworth, si no, no lo hubiese hecho. Quiero decir, fue Rita Hayworth la que le impuso, porque nadie quería trabajar con él en Hollywood, ¿no? Fíjate que cuando sale, por seguir ahondando en esto que comentamos, del enorme conocimiento que tenían estos productores de cine, que generalmente además eran judíos, era gente que sabía muchísimo. Y muy humildes, eran chatarreros. Luis B. ¿quién era chatarrero?
Goldwyn. Samuel Goldwyn era chatarrero. Es decir, y habían mascado el cine yo creo que tenían amor por el. Ahora mismo, por ejemplo, es que me dijeron que la Paramount creo que es de la Western Union, quiere decir que son macro empresas que no le producen eso como mañana compran una churrería y producen churros. Es decir, no existía eso. Era gente, casi todos judíos, como dices tú, casi todos humildes, muy acomplejados con ser judíos y con ser humildes, pero que se supieron rodear y tuvieron la suerte, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la primera, el periodo de entreguerras. Es decir, gente que tuvo que huir de Europa y claro, fueron a Hollywood todos. Quiero decir, yo creo que es un poco una época como el Renacimiento, ¿no? Quiero decir, se juntó en Hollywood los mejores decoradores de las óperas de Viena que habían huido de los nazis, los compositores rusos que huían del comunismo. Es que Prokofiev llegó a componer los mejores directores de escena de la ópera de Viena estaban trabajando en Hollywood, los modistos, todos, toda la florinata. Hollywood pagaba muy bien y tenían que exiliarse por motivos políticos, por todos los nazis, comunismo y demás, y acabaron casi todos en Hollywood. Otros no triunfaron, claro, pero los que pasaron por el aro, había gente que incluso decía que era venderse, ¿no? Y rebajar su nivel de arte, que yo no sé hasta qué punto eso es así. Pero claro, es que cada detallito de la cadena de montaje era un profesional el mejor que había. Bueno, de hecho, toda nuestra generación del 27, no la poética, la que se estudia en el instituto, sino la otra generación del 27, en palabras de López Rubio en su discurso de ingreso a la academia, es decir, Miura, Neville, Tono, Jardiel, etcétera, todos se fueron para allá, excepto Miura, que decía que no podía dejar el Café Gijón, y todos se fueron a trabajar allí a Hollywood, ¿no? Me figuro que igual que pasó en España, pasaría en todos los países, que lo mejor... Y en España, hombre, España tuvo la guerra civil, pero al ser también neutral en la guerra, neutral quiere decir que no entró en la Segunda Guerra Mundial, pues porque la censura admitía como punible o como que había que rectificar para que la gente no se escandalizara, ¿no? Que ese mismo recurso de pintar encima del cartel y tal también se utilizaba a veces en el propio fotograma. Cuando no había posibilidad de cortar el fotograma, pues en el mismo fotograma también se hacía, ¿no? ¿Cuál es el cartel más curioso, la anécdota más curiosa que te has encontrado que se recoge en el libro? Yo, para mí no cabe ninguna duda que es con la principalmente, o sea, la idea con la que surgió el libro, ¿no? Que es este programa que son dos programas de la película Camino de Santa Fe, que es como, y con estos programas en el año 85 me los regaló un dueño de un cine de Burgos, concretamente el Cine Cordón, y uno de los programas se repartió en toda España, y luego hubo en la ciudad de Burgos, pues estuvo el arzobispado de Burgos, dijo que ese programa no se podía repartir allí en la ciudad porque Rofliel le está dando el beso en la oreja o al lado de la oreja a Olivia de Jávila, ¿no? Y entonces pues instó al dueño del cine a que rectificara o hiciera un programa distinto o nuevo, o que lo modificara, ¿no? Y entonces en este caso, pues este señor pues llegó a la imprenta y pusieron un sello encima del beso para ocultarlo, y este programa pues se convirtió en una de las rarezas para el coleccionista, ¿no? El libro ya va por la segunda edición. ¿Sabes si se está preparando una tercera edición? Pues eso habría que preguntárselo ahora mismo a Guillermo. Yo de momento creo que no, pero porque es muy pronto todavía, ¿no? Este libro es muy joven todavía, ¿no? Y bueno, ya el hecho de que ya vaya por la segunda edición, yo creo que ya es un éxito para el momento que vivimos, ¿no? Que en un momento donde yo creo que no se vende casi nada, ¿no? Entonces, que este libro ya vaya por la segunda edición, nada más salía a la venta, pues yo creo que ya es un éxito. Ahora que haya posibilidad de hacer una tercera, pues yo pienso que ahora saldremos de dudas, ¿no? Antes de empezar la entrevista te he preguntado que si te habías dejado mucho material fuera y me has dicho hasta que mandé el libro a imprenta no he dejado nada, no dejé nada, ahora ya has ido recopilando otras cosas. ¿Esta recopilación de nuevos datos, de nuevos carteles, sería para otra edición del mismo libro o para otro libro? Pues sería, yo pienso que para otro libro, pero claro, se necesitará mucho tiempo, ¿no? Porque ahora son 4 piezas las que han salido.
Es más, cuando cerramos este libro pensábamos que ya... Se publicita más ese tipo de cine que en realidad es la muerte del cine clásico, es ya la decadencia un poco del cine clásico. Y nos olvidamos de películas pues como Jezabel o como La máscara de Dimitrios o como películas, o como El halcón maltés, que bueno, esta es más conocida, pero hay muchísimas películas de Humphrey Bogart que no son El halcón maltés, que son igual, o de Raoul Walsh, que son igual de buenas y no se les publicita tanto, y a la gente joven eso le gusta. Estas productoras, estos señores que sabían muchísimo de cine, como has dicho Warner, estoy recordando Groucho y yo, todo ese capítulo que le dedica Irving Thalberg, en el que dice, bueno, es que es el que les hace de primero a fin la última noche en la ópera, y le dice, no, es que claro, eso se pierde, creo yo, vosotros que sois los especialistas me lo sabréis decir mejor, con las nuevas olas, y desde luego en esto, aun gustándome mucho Truffaut y algún otro director de la Nouvelle Vague, en esto tiene muchísimo la culpa la Nouvelle Vague, con reivindicar al director únicamente como autor de la película, ¿no? Cuando en una película todo el mundo tiene una aportación, todo el mundo aporta algo, y es un trabajo, como se decía en la Edad Media, una obra colectiva, ¿no? Sí, totalmente. Además, muchas veces se magnifica esta labor del director, ¿no? Yo hay muchas veces que lo que está claro es que cuando los directores estaban atados, por así decirlo, a una producción, a un productor, las películas salían bien. No sabemos lo que hubiese pasado si fueran totalmente libres. Yo me imagino que a un creador de estos, a lo mejor, si no se le hubiesen cortado las alas, en cierto modo, las películas no hubiesen salido tan perfectas. El productor tenía mucha idea también. Es una labor que se queda, que parece que es un tirano con un látigo, pero Louis B. Mayer sabía mucho de cine, aunque fuera un paleto realmente, ¿no? Pero sabía de cine. Y realmente cuando, lo que dices tú de la Nouvelle Vague, coincide también cuando esta gente empieza, cuando Louis B. Mayer ya deja la Metro-Goldwyn-Mayer, cuando Harry Cohn se muere, cuando Jack Warner ya es mayor, es cuando toda esta gente empieza a dejar de manejar los estudios, es cuando llega también esta decadencia, que coincide con la Nouvelle Vague y de todo de acuerdo, pero también coincide con la decadencia de ellos. Entonces creo que esta gente sabía hacer películas, no sabía hacerlas, sabía producirlas y sabía lo que la gente quería, y sabía a lo mejor cortar. Sí que es verdad que hay casos patéticos en los cuales se cortaron cosas que no tenían que haber cortado, por ejemplo el final de Sospecha, ¿no? Que se cambió, Hitchcock, que tenía que acabar bien, mal, y tenía que acabar bien. Pero eso también tiene gracia, eso que has comentado de Sospecha, porque en todo momento estás pensando que Cary Grant es malo realmente porque la película iba dirigida, encauzada hacia eso, y en el último momento es más bueno que el pan, y aunque es un pegote, también te sorprende como espectador, ¿no? Sí, es cierto. Sí, hay veces que la propia incluso con el paso del tiempo, algo que podía parecer malo se acaba transformando en bueno, ¿no? Estamos hablando, claro, de gente, Orson Welles, o por ejemplo el caso de Avaricia, ¿no? La de Erich von Stroheim, pero es que eran películas que a lo mejor dan 14 horas, es que no se puede estar en una película de 14 horas, es que a nadie le va a gustar una película de 14 horas. Entonces, claro, que la pretensión de ellos que era estrenar una película de 10 horas, es que eso es imposible. Entonces, pero estas películas hace unos años se darían por muertas totalmente. Y sin embargo, a veces la gente más joven está tirando incluso hacia... O sea, la gente, yo siempre digo que a la gente joven a veces se le intenta inculcar el cine clásico con las películas que no son adecuadas. Quiero decir, se entiende que yo a una persona joven no le pondría Doctor Zivago para que se reaccione al cine, porque para mí me parece, hablando un poco mal, un latazo para esa persona. A lo mejor hay que ir a otro tipo de cine. Yo le enseñaría más una película de William Wyler, a lo mejor con Bette Davis, que puede ser más que tenga un argumento más... Estoy de acuerdo. Es decir, cuando, por ejemplo, la 1 pone esto, clásicos de la 1, te está poniendo 55 días en Pekín, El Cid, eso a la gente, eso son tostones, realmente. O sea, que está mal que yo lo diga, pero no te está poniendo qué fue de Baby Jane, que es lo que le puede gustar a la gente, o el Crepúsculo. Yo no creo que puedas hacer afición poniendo Doctor Zivago. Eso es imposible. No, la parada de los monstruos, ¿no? Es una película... Tú pones la parada de los monstruos y a la gente joven le encanta eso. Si pones hasta Metrópolis, la gente se va a quedar... Que no te oiga Carlos Pumares lo que estás diciendo, porque no le gusta, porque es su película favorita. Doctor Zivago. Yo, sinceramente, te diría que la vi hace tiempo y no me... Pero vamos, no creo que sea para enganchar a la gente joven. Y la televisión y todo, digamos, el concepto de cine clásico que puede tener una generación que quiere transmitir, son ese tipo de películas que yo creo que no son las adecuadas para... Sin embargo, yo tengo esa experiencia. Yo he puesto a gente joven películas de Bette Davis, de Joan Crawford, de William Wyler, de Mitchell Lacey en comedias, y eso es que a la gente le encanta. Y sin embargo le pones 55 días en Pekín y con eso no puedes enganchar. Luego es curioso como algunos remakes de estas películas clásicas, por ejemplo, esta película que yo no soporto con Brad Pitt, la de ¿Conoces a...? Sí, que fue el remake
de La muerte de vacaciones, ¿no? Claro, que es estupenda. Yo es que no he visto la de Brad Pitt, no la he visto. Pero esa película, por ejemplo, es una película, la estética, por ejemplo, es una estética mucho más moderna, mucho más agresiva. Es más agresiva. De la clásica. De la clásica. Claro, Ahora, por ejemplo, nosotros estamos muy volcados que vamos a sacar un pack y todo del cine precode ¿no? Antes de la censura, del año 30 al 34. Esas películas, tú las ves y son bestiales. Que son películas en las que se insinúan hasta incesto, que son unas cosas que no te puedes imaginar que en el año 30 y tantos o se usan drogas, que son películas impresionantes que dices, ¿cómo es posible que esto se pudiera dar en aquella época? Pues ese cine existe también, y es un cine que es sumamente desgarrado, es un cine que las tramas no aburren, que no es una trama que digas, uff, bien antiguo, no, son unas tramas. Y yo creo que es un poquito ese concepto quizá de que es un cine vivo y en cierto modo agresivo, y esa agresividad le da esa actualidad, ¿no? Que no tienen esas películas, se han quedado un poco enlatadas, ¿no? Como Doctor Civago. Bueno, me matará la gente que... Pero yo opino eso, que para mí Doctor Civago y el cine de Excursión en la noche de Robert Montgomery son películas de Mitchell Leisen, son películas algunas con guiones de Billy Wilder, que no son rarezas, son películas que simplemente por lo que sea no se han editado en otro... A ver si a alguien se le ocurre editar películas con la versión que se dieron en los cines, con los doblajes antiguos. Bueno, pero es que eso no se les ocurra, es que eso se ha perdido. Entonces, si se pierde, no, aunque se le ocurra a alguien, se nos ocurre a muchos, pero hay muchos doblajes. Como se vio en el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un tema que siempre lo llegué a hablar con Warner, porque sería muy divertido poder editar en la versión de DVD de Mogambo, como extra, sí, o el corte o las dos versiones. No, las dos versiones, ¿no? directamente. Sí. Por ejemplo, también en Casablanca, por ejemplo, también existe la versión en la cual Franco censuró porque él había sido combatiente en la guerra civil, y eso lo cambia. y lo cambian, dice como que había era como los nazis, no sé qué dicen. Eso, por ejemplo, ese doblaje existe. Sí. Y lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos ahí es que como estas ediciones vienen ya hechas en Estados Unidos y se hacen ya para toda Europa, el máster es el mismo, claro, meter un extra solo para España, eso nos dimos cuenta que era imposible. Pero no lo sé, habría que hablar con Filmoteca Española a ver si esos doblajes siguen existiendo, porque sería curiosísimo ver el Mogambo ¿no? Con esa película tiene que haber alguna copia por ahí. Los propios empresarios, a mí me consta que muchas veces las películas desaparecían porque los propios empresarios se quedaban con ellas. Sí, pero ha habido muchísimos incendios de material, como es un material inflamable. Me han contado que se perdieron doblajes por un tubo en Filmoteca Española y además por incendios varios que ha habido, por descomposición que no se ha cuidado bien el material. El caso es que, de hecho, el 95% de los doblajes que mucha gente considera que sacamos en DVD o que se ponen en televisión, que considera que son los doblajes originales de la época, no son los originales de la época. Es decir, por ejemplo, el doblaje de Hilda, el doblaje de Val Desnudo, el doblaje de Casablanca, que todos pensamos que como son tan buenos y les tenemos casi tan metidos, o el de Mogambo mismo, todos estos doblajes son de los años 70 o 80 en muchas ocasiones. Es decir, no son los originales. Los originales son el de Lo que viento se llevó, por ejemplo, es original. La Metro Goldwyn Mayer sí que es verdad que lo tiene mejor conservado, no sé por qué, se ve que tendría algún modo de conservarlos, pero no... Mucha gente, yo por ejemplo he hablado con gente que se piensa que el doblaje de Casablanca que vemos en DVD es el de los años 40 y es de los 80. Entonces, lo que pasa es que es muy buen doblaje y parece que está hecho de la época, pero el 95% de los doblajes clásicos que conocemos ahora son de los años 70-80. De las grandes películas. Antes hablábamos de los programas de mano, de los carteles, que yo tengo algunos que se le daban a los espectadores cuando entraban en las salas. Tú vas al teatro y te dan un programa de mano, ¿no? Con el nombre de los actores, el argumento, unas palabras del director, etcétera. Ha habido algunas salas que ahora con la crisis lo han suprimido. Las salas Verdi, por ejemplo, te da... Estos doblajes son de los años 70 o 80 en muchas ocasiones, es decir, no son los originales. Los originales son el de Lo que viento se llevó, por ejemplo, es original. La Metro Goldwyn Mayer sí que es verdad que lo tiene mejor conservado, no sé por qué, se ve que tendría algún modo de conservarlos, pero no... Mucha gente, yo por ejemplo he hablado con gente que se piensa que el doblaje de Casablanca que vemos en DVD es el de los años 40 y es de los 80. Entonces, lo que pasa es que es muy buen doblaje y parece que está hecho de la época, pero el 95% de los doblajes clásicos que conocemos ahora son de los años 70-80.
de las grandes películas. Antes hablábamos de los programas de mano, de los carteles, que yo tengo algunos que se le daban a los espectadores cuando entraban en las salas. Tú vas al teatro y te dan un programa de mano, ¿no? Con el nombre de los actores, el argumento, unas palabras del director, etcétera. Ha habido algunas salas que ahora con la crisis lo han suprimido. Las salas Verdi, por ejemplo, te daban también un folleto, un papel en donde también venían opiniones del director, etcétera. ¿No estaría bien, pregunto, que se volviera un poco a eso, darle al cine la altura de espectáculo que en realidad tiene? Pues en su momento hubo un señor, bueno, más que un señor, una productora que lo intentó, y durante unos años, voy a decir 10, 12 años, algo más de una década, quizás 15 años, Laurent Field hizo, digamos, la continuación del programa de mano, incluso intentando mejorarlo, puesto que se dedicó a hacer tarjetas postales, o sea, ya no el simple programita de mano de papel, y que se podía doblar incluso sin darte cuenta, sino una postal en condiciones, y durante más de una década ese tipo de material ha estado repartiéndose a los espectadores, y yo creo que acabó siendo un verdadero fracaso, o sea, como que no le interesaba a nadie. O sea, aquí solamente interesa lo antiguo, lo que pueda tener cierta edad. O sea, un cartel de hace 20 años aquí no interesa, salvo que sea un clásico del cine moderno, no le interesa prácticamente a nadie. O sea, hoy día hay muy pocas películas que vas al cine y que te quedas con la película y con el deseo de salir y buscarte el cartel de la película que tanto te ha gustado, ¿no? Entonces esto parece que se reduce al cine antiguo, o sea, como que lo que se colecciona es lo que tenga un mínimo de 40, 50 años, ¿no? El cine moderno no le veo yo, o sea, pueden hacerlo, pero yo